Aquí está. Fin de semana largo siempre da la sensación de que ha sido una vacación súper larga, ¿no? Mañana otra vez a todas las actividades. Es Jesús, fiel es Dios, eterno pues es Él, y está en Él, mi alma siempre a Él te confiaré. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno pues es Él, está en Él, mi alma siempre a Él te confiaré. ¿Quién el amor del Señor? ¿Quién podrá su aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús, la roca fiel, es Dios, eterno pues es Él. Mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios, eterno pues es Él. Está en Él, mi alma le confiaré. ¿Quién podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá su aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Oremos y continuamos, hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo una vez más, por tus bendiciones, por tus cuidados, por la provisión, por la familia, por este día. Gracias, Señor, por todo y damos tu bendición para el tiempo que vamos a tener o que ya estamos iniciando esto. Gracias por todo esto y amor no tiene comparación. Nos entregamos a tus manos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, sabemos este coro. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Estás del trono para mostrarnos la luz, del trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi vida
de la cruz a morir, de la muerte al trono, tu nombre yo levantaré. Entraste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Bienvenidos a todos, un gusto poder compartir con ustedes esta reunión de domingo por la noche. Es el primer domingo de este mes de abril. Y pues las reuniones son completamente normales en esta semana. Gracias a Dios hay reuniones, bueno, las hermanas se han animado a reunirse de manera presencial, hay un buen número reúne en casas. Bien, los chicos de Oanzas se animaron y están con buena participación en la escuela. El próximo fin de semana va a haber una actividad especial para los niños, pero mejor no adelanto nada o no adelanto mucho, que sea una bonita sorpresa para ellos también. Vamos a cantar un coro más antes de dar paso a nuestro hermano Eduardo. En particular me gusta ese coro. Has corrido tras de un arco iris y ahora muy cansado estás. Deja todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo todos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús dale todo, sueños rotos y un destrozado corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús dale todo, la tristeza incluso cambiará. Tan solo el sol él nunca prometió, pues sabe bien que habrá tormenta. Él nos promete un solo corazón que pueda cantar en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús dale todo, sueños rotos y un destrozado corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús dale todo, la tristeza y gozo cambiará. Y la tristeza y gozo cambiará. La tristeza y gozo cambiará. Hermano Eduardo, Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Gracias, hermanos, por la oportunidad nuevamente de tener
esta noche su palabra y que el Señor está con nosotros. Gracias a Dios porque podemos recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el mundo se ha volcado a mirar la Pascua, ¿no? La historia, pero solamente este día. Nosotros los creyentes debemos recordar en todo tiempo, ¿no? Esta noche estaba pensando en la epístola a los Corintios, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15. Vamos a leer hasta el versículo 23. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gracias al Señor por estas palabras, ¿no? Por este mensaje, por esta carta que el apóstol Pablo escribió a los corintios. Resulta que en Corinto había muchos griegos y había un grupo que negaban la resurrección. Tal vez los corintios han aceptado a Cristo, han creído en el Señor que murió en la cruz
pero le cuesta creer que resucitó y que hay esperanza para nosotros de resucitar, porque ellos no creen en la resurrección de, de los muertos. Eh, Se acuerda que que Pablo enfrentó en una ocasión en Atenas, un grupo le dijeron, ya te oiremos otra vez hablar de esto, cuando les habló de la resurrección de los muertos. Así que en Corinto también había un grupo de esos que no creían. Tal vez entre los mismos creyentes no había, o había un grupo que rechazaban la resurrección de, de los muertos. Eh, la resurrección corporal de Cristo es el tema de este pasaje y es lo más importante en que es parte integral del evangelio. Nuestro evangelio no tendría fruto si Cristo no resucitara, sino que ahora es la parte integral del evangelio, la resurrección de Cristo. Es un hecho histórico la resurrección de Cristo, por el testimonio de muchos testigos de perfecta solvencia, digamos. Recuerda que cuando el Señor resucitó el primer día de la semana, fueron dos mujeres a ver el sepulcro y el Señor no estaba ahí. La piedra había sido removida y se encontraron con unos ángeles que le dijeron ha resucitado. Y fueron ellas corriendo a los discípulos a decirle que el Señor no estaba, que había resucitado. Y el más científico de ellos era Tomás, que no estaba ahí. Y le dijo, si no veo con mis ojos y si no meto mi mano en sus manos y en sus costados, no creeré. Esa era la palabra de Tomás. Pero una semana después el Señor se presenta otra vez y ahí estaba Tomás. Y entonces el Señor se dirige directamente a Tomás y le dice, venga Tomás, mete tu mano a mi costado, mete tu dedo aquí a mis manos. Y ahí Tomás tuvo que confesar, Señor mío y Dios mío. Y así muchos, Pablo enfatiza los contactos de los apóstoles con el Señor. Los apóstoles que han estado con el Señor antes que muera, lo han visto, lo han seguido, han recibido sus enseñanzas del Señor y han visto milagros, han visto resucitar muertos, son testigos oculares del Señor. Y ahora ellos mismos son los que lo están viendo después de su resurrección al mismo Señor Jesús. Por eso Pablo enfatiza ese contacto que hubo con los apóstoles. Los apóstoles son testigos, son las piedras fundamentales. Las palabras de los apóstoles son lo más creíble. Es por eso que la iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles. Es por eso que Pablo enfatiza los contactos de los apóstoles con el Señor resucitado. Y él termina con su propio caso. Él dice, el Señor apareció a los apóstoles. Y por último, dice él, me apareció a mí como un abortivo. Bueno, él se achica, ¿no? Un abortivo es una criatura inmadura que se puede agarrar con una mano. Un pequeño ser humano, no sabemos si vivirá o no. Muy insignificante, quizás ni nombre tiene, pero el apóstol Pablo se rebaja a ese punto, diciendo como a un abortivo se me presentó a mí.
y él también es un gran apóstol, Pablo. Y dice, si Cristo no resucitó, entonces es nuestra creencia, nuestra fe es vana. Y entonces la predicación de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, fue un mensaje falso, vacío, de que no tiene contenido y sentido. Si es que el Señor no hubiera resucitado, en vano predicaron los apóstoles, en vano murieron por algo, por una mentira. Hermanos, los apóstoles han muerto. Todos, casi todos han muerto. Lo han matado. A Pedro lo crucificaron. Y él cuando, según la historia, dice que Pedro, cuando lo iban a crucificar, él dijo, no, yo no quiero morir como mi Señor, porque yo soy indigno. Entonces él dijo, crucifíqueme cabeza abajo. Así murió Pedro. Y todos los otros discípulos, los otros apóstoles murieron también así. Otros fueron decapitados, muertos así. El único que sobrevivió fue Juan. Así que ahí está, hermano, la prueba de que Cristo realmente resucitó. Y su predicación, entonces, no es en vano, no es un mensaje vacío de los apóstoles. Esto traería como consecuencia que la fe de los creyentes, nuestra fe, hermanos, estaría descansando en un fundamento falso, sobre una base falsa, quedando todavía en pecados, todos ellos, todos nosotros, sin esperanza más allá de la muerte. Como aquel hombre que cuenta la escritura, que edificó su casa sobre la arena y vino la tormenta y la casa cayó. Así sería, hermanos, nuestra fe no tendría fundamento, no tendría una base sólida. Sería la consecuencia triste de nosotros los creyentes. Seríamos lo más digno de conmiseración. Estaríamos todavía perdidos en pecado, estaríamos sin esperanza, hermanos. ¿Para qué entonces estamos si Cristo no resucitó? ¿Para qué nuestra creencia? ¿Para qué trabajamos entonces? ¿Para qué estamos perdiendo tiempo? Hermanos, seríamos los más miserables del mundo si Cristo no hubiera resucitado. Estaríamos todavía en pecado, sin esperanza, perdido para siempre. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Es un hecho que han comprobado, que han visto, que han vivificado potencialmente la raza humana. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El valor de estos versículos es incalculable. En Adán todos mueren y todos estábamos sin esperanza en Adán. Nuestros pecados, el pecado era el que dominaba y la muerte. Pero Cristo vivifica a todos. La resurrección de Cristo lleva en sí mismo. La resurrección de los muertos es una que se llevaría a cabo en distinta etapa. Si Él resucitó, entonces es la primicia, es el primero que resucita. Y luego nosotros
nosotros resucitaremos con Él hasta la victoria final. Pero hay una orden que aquí habla en su distinto orden, dice. Cristo ya resucitó, es la primicia, es el primero. Luego nosotros, los que creemos en Cristo, los que hemos aceptado, los que vivimos para Cristo, servimos al Señor. Un día hemos aceptado al Señor, seremos resucitados, dice la palabra. Voy a leer ese pasaje en Primera Tesalonicense. Capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que durmieron, los que han pasado a la presencia del Señor, resucitarán primero, dice. Y luego nosotros que estamos vivos, cuando vuelva el Señor, resucitarán todos los que han fallecido creyendo en el Señor. Pero enseguida nosotros los que quedamos, los que están vivos todavía. Así que esa es la esperanza maravillosa que tenemos, porque Cristo resucitó y Él vendrá por nosotros y seremos resucitados todos. Pero hay otras que las resurrecciones del Señor son en varias etapas. Otros resucitarán en la primera, en el arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia. Y otros resucitarán en la segunda venida. Y otros resucitarán para el final, en el juicio final. Ahora, la pregunta es, si hay alguien que no está seguro de esto, tiene que hacerse la pregunta: ¿a cuál de las resurrecciones pertenece? Si en la primera, en la segunda o en la última. La resurrección de Cristo se considera como primicia que garantiza una gran cosecha. El orden del versículo es el orden de la resurrección. Los que son de Cristo primero, luego los que creyeron antes de la iglesia. Quiero decir, en tiempo de David, de Isaías, de los profetas, todos los que creyeron en el Antiguo Testamento antes de la fundación de la iglesia y luego de la fundación de la iglesia pertenecen a otra etapa que seríamos nosotros que pertenecemos a la iglesia. Resucitaríamos primeros que ellos. Pero quedan otros muertos todavía. Serían aquellos que no han creído, que han muerto sin creer en el Señor, que han fallecido, pero sin Cristo. Así que, hermanos, que amigos que nos escucha en esta noche, la esperanza de la resurrección para vida eterna es solo para los que están en Cristo Jesús. Todos los que han creído en esta vida, los que han entregado su vida al Señor, van a resucitar para vida eterna, para la gloria. Y estarán en la presencia del Señor. Estarán con el mismo Señor, viendo cara a cara. Qué maravilla, ¿no? Qué esperanza más grande, más maravillosa que tenemos los cristianos. Así que, queridos hermanos, no nos desanimemos. No estamos creyendo, no estamos trabajando en vano, no estamos creyendo algo falso. Estamos sirviendo al Señor
algo que la historia lo ha verificado. Así que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, decía el apóstol Pablo. No estamos, no estamos perdiendo el tiempo. Sirvamos al Señor, eh, hagamos su trabajo hasta que Él vuelva por nosotros. Pero, amigo querido, si no ha aceptado todavía, si no ha hecho tu decisión, la resurrección será para tu juicio. Para aquellos que han rechazado a Cristo, resucitarán y serán juzgados para ser condenados por no haber creído en el Señor, por no haber aceptado a Cristo resucitado. Así que esta es tu oportunidad. Este es el momento, este es el día cuando el Señor nos da la oportunidad para decir al Señor, creo, Señor, que ha resucitado y entrego mi vida al Señor, entrego y confesando tus pecados al Señor. ¿Quieres tener la primera resurrección o quieres esperar? Si espera hasta el último, te digo que será para perdición eterna. Que el Señor te bendiga y que aceptes al Señor como tu Salvador personal. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Cantemos esta última canción. Pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. Oh, no voy a servirte, mi Señor. Pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuanto más necesité. Oh, no voy a servirte, mi Señor. Permíteme elevarte ahora, entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Permíteme elevarte adoración, entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Gracias, Dios. El amor tuyo se resume en la muerte de alguien inocente para salvar a alguien que no merecía ningún tipo de oportunidad para acercarse a ti. Y aún no contento con eso, o no satisfecho con eso, nos das muchas otras bendiciones y entre muchas ellas, el hecho de vivir para contigo y el hecho de vivir contigo en el futuro. Y la resurrección en Cristo y el saber de que Él venció la muerte, nos llena de seguridad y de esperanza, de saber que un día podremos ver. Gracias, Señor, por este tiempo y por recordarnos esto importante también.
Rogamos tu bendición al despedirnos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno. Que estén bien. Buen inicio de semana. Mañana al trabajo. Hermana Dolly, buenas noches. ¿Cómo está, hermanita? ¿Cómo está, hermano Eduardo, hermano Andrés, hermano Willy? Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Gusto saludarles. Gusto en verlos, hermanos. Hermana Dolly, buenas noches, ¿cómo está? Ya estoy mejor, gracias al Señor. Qué bueno, Qué bueno. hermana. Gusto de verlo, hermano. Igualmente, buenas noches con todos. Buenas noches, hermanita.